Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos pues antes de la pausa ya contamos aquí en el set con el invitado del día de hoy, un economista, una persona con una vasta experiencia en el terreno gubernamental y sobre todo con quien vamos a analizar los últimos movimientos económicos que ha tenido la República Dominicana en estos últimos 4, 5, 6 meses y sobre todo el presupuesto general de la nación y la ejecución del mismo. Nos referimos al economista don Guillermo Carán, a quien le damos la buenas noches. Buenas noches, don Guillermo. Gracias, buenas noches a ustedes. Sin embargo, Giovanni, a mí me gustaría, antes de adentrarnos al tema netamente económico, presupuestario, que ya 6 meses, imagínate, ha avanzado bastante. Sí. Hay varios trabajos que el ingeniero Carán ha publicado. Uno que tiene que ver con el famoso informe que rindió aquella comisión que designó el Poder Ejecutivo para que hiciera unas indagatorias en Punta Catalina, en la que el ingeniero identificó por lo menos 10 hallazgos importantes que revela el propio informe. Yo entiendo que son más, pero usted se refirió a esos 10, que fue lo que él pudo tomar en función de las perspectivas del estudio que hizo. Y otro trabajo que publicó recientemente tiene que ver con el tema de las visitas sorpresas que son tan vehemente defendidas por el tren gubernamental, incluyendo, como es lógico, a su principal promotor, el presidente Danilo Medina. Me gustaría abordar esos dos temas en esta primera parte de la entrevista, ingeniero. Bueno, sobre el informe de la comisión, hay que recordar una expresión popular que se atribuye a San Agustín: Dios escribe derecho con la mano torcida de los hombres. El informe de esa comisión fue una comisión creada para un poco disipar las tensiones y las protestas que se estaban escenificando y que se siguen escenificando en torno a la contratación de la firma Odebrecht. El informe se suponía que iba a ser todo de defensa del proceso de licitación y de adjudicación, que es lo que dice el decreto que la designa como función especial, como función esencial. Pero el informe se extralimita y hace unas recomendaciones fuera de su alcance específico que a mi juicio delatan el malestar persistente. Por ejemplo, el más importante de todo es que el informe admite que se está sobrepagando a Odebrecht porque de las cubicaciones que deben pagársele mensualmente, se toma como base un monto, el más elevado del contrato, y además no se descuentan la proporción correspondiente a cada cubicación del adelanto, del avance que se le concede a todas las empresas cuando se firma un contrato. Y estima que hay un sobrepago del orden del 13%, que es superior, en términos absolutos creo que son 260 millones, la memoria puede que me esté fallando, y eso es muy superior al monto, a la multa, a la sanción que tiene que pagar Odebrecht a la Procuraduría, lo cual uno puede concluir diciendo, caramba, pero entonces el Estado le está pagando a Odebrecht para que Odebrecht pague la multa. O sea, ese comportamiento justamente como resultado, primero, de que el contrato originalmente era de 2.044 millones de dólares. Posteriormente, cuando va al Congreso para su ratificación, en la remisión que hace el Poder Ejecutivo, le dice que producto de unos acuerdos de ingeniería, no sé qué cosa, el proyecto quedará en 1.954 millones, si mal no recuerdo. Exactamente. Pero se han estado haciendo erogaciones en función de 2.044 millones. No de los 1.000. Y además no se está descontando el avance, el anticipo. El anticipo que se le da. Eso por un lado. Eso para mí es una revelación importante de la propia empresa. Indica una complicidad, o sugiere una complicidad peligrosa, porque caramba, si Odebrecht si Odebrecht fue sancionada en el exterior, si admitió sobornos en República Dominicana, si además de que lo admitió internacionalmente, llega a un acuerdo con la Procuraduría, que es señal de que incurrió en el soborno,
Entonces ahora resulta que con las cubicaciones, también las cubicaciones que le está pagando el Estado es superior, está sobrefacturada con relación en una proporción muy superior a la multa. Yo creo que eso es una revelación del informe de la comisión que me parece que conspira contra el propósito del presidente Medina, pero bueno, ya ellos lo hicieron, la comisión oficial lo dijo y ojalá se tome alguna acción. El segundo punto bien importante, porque hay 10 admisiones, sí, son 10. Pero a mi juicio hay 2. El informe le da mucha importancia al hecho de que el actual ministro de Economía, Isidoro Santana, y que Ramón Flores, que es un asesor importante del gobierno, que eran miembros de la comisión de licitación de la CDE, y no firmaron las actas, e incluso observaron el informe. Porque ¿qué pasa? Que el proceso fue convocado de licitación y por varias razones se fueron eliminando firmas que no llegaron a las calificaciones. O que según el informe de la comisión no cumplían los requisitos y nada más quedó una Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú examinas la ley de compras gubernamentales, te dice que cuando se pone en duda el principio de competencia, los organismos correspondientes deben hacer todo lo posible por garantizarlo. Por ejemplo, como pedirle, contraproponerle, decirle a una firma de la que se ha retirado, mira, Odebrecht está proponiendo esto, te doy la oportunidad para que tú la complementes. Pueda superar esa oferta. Es un proceso de licitación y a eso que se hace. Por ejemplo, yo recuerdo, y es muy de la cultura norteamericana, y aquí estamos hablando también de que firmas norteamericanos participaran. Cuando participaba, por ejemplo, en la compra de la venta de arroz de la PL 480, uno le decía, bueno, aquí me están cotizando a tanto y tu competidor me dijo a tanto. Tú le ofreces las mismas competencias que ajustes de precio. Ajustes de precio o presta los mismos servicios que ellos. Entonces resulta que la ley de compras gubernamentales tiene esa previsión que no se cumplió y le dan la razón sin admitirlo, sin decirle, tuvieron razón Isidoro Santana y Ramón Flores, pero cuando uno examina la ley, dice, no, pero estos dos funcionarios tuvieron razón debieron exigirle... Al no estampar su firma, de no estamparla, porque debieron exigirle a los competidores descartados la oportunidad para garantizar la competencia. Entonces, me parece que estos dos elementos son importantes y agregan cuestionamientos a los ya persistentes en el caso de Punta Catalina. Sin embargo, hay uno que usted no aborda porque posiblemente no es el objeto de su análisis, que para mí es fundamental. Y cuando usted habla de la extralimitación, ese término usé yo al día siguiente también de presentar el informe de la comisión, es que cuando habla de la violación a la ley de compras y contrataciones, aunque no se refiere a la ley de soborno, hace un esfuerzo inmenso para justificar que Odebrecht permanezca al frente de la obra. Sí. Es una cosa increíble. Sí. Eso no hay forma de cómo asimilar. Primero, ya sabemos que se extralimitó, pero se extralimita y hace un diagnóstico en el que al Estado parece que no le queda más obligación, como quien está cumpliendo es el Estado y no es Odebrecht, de arrodillarse y decir, por favor, Odebrecht, continúa la obra. Y, no podemos hacerla tampoco era de su competencia. Tampoco. Porque a ella a la comisión no le encomendaron evaluar Punta Catalina. El proceso de licitación. Ni le encomendaron qué hacer. Tuve un comercial destacando las bondades de Punta Catalina. Recuerdo una vez que la comisión hizo lo que en derecho se llama un descenso al terreno. Esto es una maravilla. Nadie le pidió que opinara sobre eso, sino adjudicación y licitación. Ahora, como estamos en un desorden institucional, porque hay que decirlo, bueno, la propia comisión en sí no tenía razón de ser. Para mí fue un exceso diseñado a conveniencia del gobierno. Por supuesto, sembraron
excesos, y la comisión a su vez se excedió y cosechó y magnificó los excesos. En cuanto al otro tema de las visitas sorpresa, el enfoque de mi planteamiento es que se ha dicho mucho que las visitas sorpresas han contribuido al desarrollo agrícola, porque fundamentalmente es a los campos. No se puede negar que puede haber algún privilegio, alguna ventaja, algún beneficio cuando el presidente de la República visita una comunidad, claro. E inicialmente yo lo veía como un instrumento de estímulo a la actividad agropecuaria. Pero ¿qué pasa? Me puse a analizar en la cifra del Banco Central cuál ha sido la evolución del índice de la actividad agropecuaria durante los últimos años, después que se institucionalizaron las visitas sorpresas y antes. Y resulta que la actividad agropecuaria está creciendo a un ritmo casi 3 veces inferior después de las visitas sorpresas. Entonces está decreciendo. No, está creciendo. Está creciendo un 3%. Menor. Pero antes crecía un 8%. Es decir, se disminuyó el ritmo de crecimiento. Está creciendo un 5% aproximadamente, en comparación al 8%. No, disminuyó el crecimiento en un 5%. En un 5%. Antes de la visita de un 8 a 3, el índice de la actividad agropecuaria creció un 8 y tantos. Ahora son 3. Ahora es un 3 y tantos. Cayó, es decir, 5 puntos. Que las visitas sorpresas no han estimulado la agricultura. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la concepción de un accionar focalizado, basado en ver el beneficio del proyecto, no en ver el beneficio de las políticas. En un foco, bueno, este foco quedó contento, pero los resultados de las políticas son malas, incluyendo el resultado fiscal. Porque, por ejemplo, la gente celebra mucho que se le dio un préstamo, creo que en este fin de semana, se habló de un préstamo al 5%. Pero resulta que el gobierno está pagando bonos al 11%. Y si paga el 11% por interés para prestar al 5%, está generando un déficit fiscal, que es lo que, o por lo cual, repercute en todo el aparato económico y es la explicación de por qué la actividad agropecuaria no crece. ¿Por qué? Porque como tenemos un gobierno endémicamente deficitario, tiene que pedir dinero del público, lo tiene que atraer a tasas altas, yo te pago el 11%, y el inversionista, entiéndase también los bancos que prestan y los fondos de pensiones que administran, en lugar de ir al campo a invertir o de ir a la industria a invertir, lo que hace es invertir en el gobierno para que el gobierno cubra sus déficits, y eso no mueve satisfactoriamente las actividades económicas que generan empleo digno, como la agropecuaria y la industria. Ahí va, que posiblemente es más un accionar de carácter publicitario, mediático, vamos a llamar mediático, por ser el término correcto que usa el gobierno, con relación al relanzamiento del campo. Igual toda la leyenda sobre la reconversión del Valle de San Juan, que todavía no vemos resultados, que por el contrario, ahí sigue disminuyendo la capacidad productiva. Entonces, en vez de hacer esfuerzos en función de una política agropecuaria para irse a esos sectores que usted mencionó, al sector agrícola de verdad, al que genera productos, bienes y servicios que se quedan en el mercado, porque muchas de esas visitas sorpresa, la producción no es para consumo local, en muchos casos, sino que se benefician de nichos de exportación. Claro. En resumen, si para prestarle al 5% a los visitados, sorpresivamente, tú estás obligando a que el sector agropecuario, el resto no visitado, tenga que pagar tasa de interés sobre el 11%, porque ya el inversionista le cobra el 11% al gobierno. O sea, para prestarlo a otro sector tiene que buscar más del 11%. Entonces, la conclusión es que a los visitados se les ofrece bajas tasas de interés, pero que por esa razón los no visitados, la agropecuaria no visitada, tiene que pagar intereses de 3 y 4 veces superior al beneficio de los beneficiarios. Es una distorsión muy grave. Aparte de esa distorsión, pues pienso que eso es un tema que hemos hablado, afecta también mucho el tipo de modelo económico que hemos diseñado con relación a permitir que con esa ineficacia estatal se potencie entonces
esas empresas de intermediación, esas empresas que trabajan no en la exportación de los productos locales, sino en la importación de productos que se consumen, pues tengan un nicho importante de desarrollo. Por eso, por ejemplo, el déficit en la balanza comercial anda por alrededor de los 4.000 millones de dólares hoy. Para tomar como referencia, yo como reformista tengo que tomar como referencia los años de Joaquín Balaguer y los años que soy corresponsable de esa administración. Había superávit en la balanza de pago, en la balanza comercial. Ahora hay un déficit. Entonces, ¿por qué? Porque como el dinero está siendo llevado a financiar los déficits del gobierno, no se invierte en la generación de producción exportable y que en consecuencia, además de que tampoco esa generación exportable, esa producción exportable es la que genera empleos de calidad, pero como no hay producción exportable, se exporta menos y se importa más. Entonces, por eso el déficit de la balanza comercial aumenta tanto y además estamos en una economía esencialmente especulativa. Por eso que te acabo de describir, por el manejo de las tasas financieras y también porque se le da más beneficios, más facilidades al importador que al productor. Y eso es especialmente aplicable en la industria. Yo no sé qué porcentaje de la producción industrial, de los productores industriales, ha preferido cerrar su producción y convertirse en importadores de los mismos productos que antes producían. Entonces, Guillermo, hemos visto la parte un poco tal vez negativa de la visita sorpresa, pero también creo que hay partes positivas de esta visita que tiene que ver con lo que es las empresas unifamiliares, con lo que es la calidad de vida de esas familias que de una forma u otra han podido hacer parir el campo con un préstamo blando, con una inyección de parte del gobierno, de parte del Estado, y usted señala que la agricultura en vez de crecer ha decrecido. Pero pudiera ser que ha decrecido porque los grandes empresarios no están invirtiendo. Porque si hoy vemos que la industria de la minería crece, es porque hay una gran empresa, una multinacional que está explotando las minas en República Dominicana. Si decimos que el sector construcción está creciendo, porque hay 2 o 3 obras del Estado que es la que abultan ese crecimiento a nivel de que tiene que ver con la industria del bloque y el cemento. Entonces, no pudiera ser que esa economía pequeña que mueve el campo, que lo hacen empresas unipersonales, familiares en las diferentes provincias del país, tal vez no se note tanto, pero sí hay un alivio en la calidad de vida de esos campesinos. Yo no cuestiono hay que ver si lo prometido se está cumpliendo, ese otro ángulo. Pero yo no cuestiono que el presidente haga sus visitas y escuche. Al contrario, ojalá y pueda hacerlo más institucional y organizadamente. Porque, como decía Joaquín Balaguer, la democracia es más oír que hablar. Lo que yo cuestiono es que por hacer inversiones de corte clientelista, de corte populista, se está contribuyendo a una gran distorsión de la economía. Cuando tú, como introducción a la pregunta, tú justificaste que la minería creció porque hubo una empresa que invirtió, que las construcciones crecen porque el gobierno invirtió en construcciones. Entonces, yo te diría a ti, ¿por qué no crece tanto la agricultura o la actividad agrícola? ¿Por qué no crece la industria? Porque los dos se están invirtiendo suficiente en la agricultura y en la industria. ¿Y por qué no se está invirtiendo suficiente? Porque el mercado financiero que lo está pautando el gobierno, porque el gobierno es el principal usuario de los recursos de los bancos. El gobierno tiene una cartera de préstamo de 90 mil millones de pesos con los bancos. El gobierno está pagando intereses al 11% promedio, a veces el 10, a veces el 12, un 11%. Y cuando el gobierno, que es el principal usuario del crédito, paga el 11%, entonces todo el que tiene dinero lo quiere invertir o en el gobierno o en los que invierten en el gobierno, como son los certificados de los bancos, como son los fondos de pensiones, o en el propio Banco Central para garantizar estabilidad cambiaria. Entonces, eso es una economía especulativa que
todo el que tiene dinero, en lugar de invertir en el campo para producir y en la industria, lo prefiere invertir por razones de rentabilidad, no porque apoye al gobierno, sino porque le da una buena tasa y cómodamente ganada. Bueno, con el permiso de don Guillermo Carán, vamos a ir a una pausa, amigos televidentes. Conversamos con don Guillermo Carán, economista. Con él abordamos diferentes temas y tópicos económicos. Vamos a la pausa breve, muy breve, y volvemos en unos minutos. Amigos televidentes, de vuelta aquí en su espacio, cerrando la noche. Los programas aquí así son en vivo, son así, cualquier interrupción es normal. Conversamos con don Guillermo Carán, economista. Le estoy preguntando a don Guillermo fuera de cámara, que si podemos tratar el tema político. Yo entiendo que no. Qué bueno seguir en la parte económica por un asunto de que es algo que le interesa mucho a la población dominicana. Todo este tema económico, la visita sorpresa, Punta Catalina, obras que quedan todavía pendientes como son la inversión en la educación, en las escuelas, los hospitales, que hoy vemos las quejas pues por una intervención de forma simultánea en todos los hospitales, y toda esa parte pues burocrática, económica, que yo creo que afecta mucho la calidad de vida del dominicano. Sí, pero yo te grité que no lo dejara fuera. Ah, no, pero lo tocamos entonces. Porque tú estás insinuando que al ciudadano le interesa, se preocupa por la economía y por la política. Pero es parte de la política. Y por la política no. Es parte de la política. Y como decía Carlos Marx, que veo que tienes El Capital ahí, el libro sobre la teoría de Carlos Marx. Sí. Toda la política tiene un sustrato económico, todo en la vida tiene un sustrato económico, es verdad, pero la política también. Así mismo es. Don Guillermo, parecería una reedición de conversaciones que hemos tenido anteriormente, pero es inevitable cuando uno habla de la economía de la República Dominicana y de ese constante crecimiento, hablar de las limitaciones y de por qué no necesariamente el crecimiento económico implica mejoría de calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. ¿Cómo seguimos empantanados en esta situación, donde parece que lo único que interesa desde el punto de vista de la política económica es al final del túnel ver unos números azulitos que digan que estamos bien? No importa lo que haya en intermedio, sino al final de la jornada, las políticas económicas que diseñamos tienen que decir que el país está creciendo, aunque usted y yo no estemos decacarando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando los problemas no se solucionan, hay que ser reiterativo, o sea, que no te sientas mal cuando que hablaste de una reedición, es verdad. A veces a mí me cuesta incluso repetir las mismas respuestas ante las mismas preguntas, pero no hay de otro. Es la dinámica. Creo que nosotros estamos teniendo un modelo de crecimiento económico muy vulnerable, muy no sostenible, como dice la Constitución que debe ser. Estamos teniendo un modelo económico sustentado en el endeudamiento, en el financiamiento. La fiscalidad es el nudo gordiano de todo el mecanismo de las finanzas públicas y de las finanzas del sistema financiero, y lo financiero influye en lo económico. O sea, hay una concatenación, lo fiscal, lo financiero y lo económico, y ya al hablar de las visitas sorpresas, conversábamos sobre el efecto de las tasas de interés en la estimulación de la producción. Cuando tú tienes una economía que crece con un endeudamiento que hay que pagar, ahora mismo estamos teniendo, yo estimo que cerraremos el año con una deuda de 40,000 millones de dólares, que si incluimos la deuda del Banco Central con el público, y proyectando el Producto Bruto Interno conforme las tasas que el gobierno ha asumido, estaríamos hablando de un 53% del producto. Todavía no es crítico, pero se camina a lo crítico, y lo que tenemos que evitar es caer en lo que tú expusiste al comienzo del programa, que es en la situación de Grecia, que es una incapacidad de pago. Entonces tenemos que el 53%, lo que hay que distribuir entre la población es el 53%, es el 47%
de lo que te resta de lo que tú produces y descuenta lo que pagas. Entonces la distribución es menos de ese crecimiento. Lo otro es el modelo que no genera empleos. Si tú tienes una economía sustentada en el endeudamiento, si tú tienes una fiscalidad que te consume en las cargas fijas del Estado sin amortización de la deuda, o sea, burocracia, subsidios, gastos de funcionamiento e intereses de la deuda, un 98% de las recaudaciones, tú tienes que hasta para pagar deuda vieja, concertar deuda nueva. Y para invertir cualquier cosa tienes que volver a seguir endeudándote. Entonces es una bola de nieve que camina en una ruta peligrosa que yo creo que tenemos que detener. Entonces el otro ángulo que hay que señalar, que la mejor vía de distribuir, la vía más expedita para distribuir los beneficios del crecimiento económico es la creación de oportunidades de trabajo, empleo digno, empleo estable, empleo que pueda incorporarse a una seguridad social aunque esté criticada. Pero ya expuse en la pregunta anterior que si tú no inviertes, si no hay incapacidad de inversión en los sectores que generan empleo digno como la agropecuaria o la industria, entonces tú sigues cayendo en la informalidad. Hoy estamos teniendo empleos indignos, empleos que no son compatibles con la dignidad de la persona humana, porque tenemos una economía deficitaria, especulativa, informal, de evasión. Tenemos un 57% de informalidad en el empleo, según la cifra del Banco Central, no la de mi cabeza. Entonces, significa que ese es un 50% que está excluido de los servicios potenciales de la seguridad social, convirtiéndose en una carga, una exigencia de servicios al Estado. Entonces, por eso es que la situación social no se está sintiendo en una forma proporcional al crecimiento económico postulado. ¿Hasta dónde es correcta y cierta las teorías que plantean que para que haya mejoría en el salario tiene que generarse una capacidad de pleno empleo? No sé si se puede aplicar dentro del clima de informalidad predominante. Obviamente los aumentos salariales tienden a desestimular sobre todo la creación de oportunidades de trabajo. Pero además los beneficios sociales marginales, que nuestra estructura salarial tiene una proporción mucho mayor de beneficios sociales marginales en comparación con nuestros países competidores. Pero yo creo que en la situación actual de la economía dominicana, que tiene tanto de especulación y de informalidad, que a mi juicio son los dos males predominantes y más importantes de la economía dominicana, no se verifica exactamente la ecuación de congelación de salario en cuanto a creación de oportunidades de trabajo. Me parece que nosotros debemos apuntar hacia la creación de más empleo digno, que tiendan a ser formales, que no estén estimulados por la evasión, y para eso hay que reformar el sistema fiscal dominicano, teniendo como norte eliminar esa fiscalidad deficitaria. Una fiscalidad deficitaria que, repito la palabra, ya es endémica porque tiene muchos años, y que está llevando al país a una situación, a un círculo vicioso con relación a la evasión tributaria. Pero esa evasión y esa informalidad no puede corregirse con un programa. Una vez Junior planteó de darle algunas excepciones o esas deudas, decirle, bueno, las deudas viejas no las paguen, pero a partir de ahora comiencen a pagar todas las deudas. Y esa informalidad de, por ejemplo, los abogados, empresas pequeñas, medianas, que tal vez no tributan al Estado, ponerla a tributar, a que paguen, porque estamos hablando que la economía se sustente en un 50% de un trabajo informal, de profesionales informales, que deberían pues contribuir al fisco. Mira, yo creo que pueden inventarse programas estimuladores de
de la contribución, pero la mejor forma de estimular la contribución son dos. Primero, simplificación del proceso tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario muy complicado, muchas tasas, muchos impuestos que sobrecaen en la misma actividad o en el mismo sector. Las comunicaciones pagan ITEVIS, selectivo al consumo, ahora se le quiere poner un nuevo impuesto para el 911, etcétera. Y el segundo estimulante de la contribución es el gasto público. Cuando tú tienes un gasto público bien estructurado, prudente, que se invierta donde debe invertir, que no haya sobrecostos, que no haya corrupción alrededor de una misma obra, que las obras se hagan con calidad. El contribuyente se estimula porque recibe el servicio, pero la realidad es que nosotros tenemos, desde lo que ya te he dicho, de que nuestra contribución se consume en un 98% en pagar una carga fija del Estado, ya eso es un desestímulo. Cuando tú ves una obra construida que en poco tiempo se destruye, cuando tú ves una obra que parecía innecesaria, que no era como más importante, cuando tú ves una obra sobrefacturada, que tiene un precio por encima de lo que debió ser, el contribuyente dice, ¿y para qué le voy a pagar si lo que están haciendo es un uso adecuado de mi contribución? Ingeniero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, que vemos que de entrada, hasta que entre en vigencia, valga la redundancia, la nueva disposición que grava esta actividad, tenemos un 30% de impuestos, 18, un día y un 2. Pero en algunos de esos informes sobre ejecución presupuestaria o sobre proyectos de presupuesto, vi que a las telecomunicaciones hay una exención de ese impuesto selectivo al consumo. ¿Qué ocurre en esa circunstancia? ¿El usuario paga ese selectivo y la empresa se queda con él? Bueno, ¿cómo se maneja eso? Precisamente ese es parte de los males derivados de la complicación del sistema tributario. Pero no nos vayamos tan lejos a las comunicaciones, no, lo que pasa son empresas organizadas. Que el ejemplo me llega porque fue en esa área que vi el dato. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, te cobran el ITEVI, ¿tú estás seguro que el restaurante está pagando el ITEVI? O sea, cuando los sistemas tributarios son complicados, hay evasión por todos los lados, porque a veces hay evasión admitida. Cuando tú regateas precios, tú vas a comprar algo, no me puedes rebajar algo, bueno, es con tarjeta o tú quieres factura o no quieres factura, y ahí te están evadiendo, porque lo que te va, si es en efectivo y sin factura, lo que te van a rebajar es el 18% que claro. Y a lo mejor no te rebajan el 18%, sino una parte del 18%, el otro se queda con el establecimiento. Pero si tuviéramos un sistema tributario simplificado, sencillo, conectado, con tasas únicas, que no sean tasas susceptibles a regateo, porque también, ¿por qué digo regateo? Hay algunos productos que si son utilizados para tal fin pagan el 18%, y si no, para otros fines están exentos, si son para materia prima, pero todo eso se presta a una discusión, a un regateo con un funcionario y tú caes en contribución. Y lo otro es la parte de justicia. Por ejemplo, una vez yo creo que escribí un artículo sobre eso, el jalao te paga impuestos, te paga ITEVI, pero la granola que viene al amparo del ERECAFTA no te paga. Entonces hay una situación de injusticia que todo eso desalienta que el contribuyente pague con gusto. Nunca los impuestos se van a pagar plenamente con justo, por eso se llama impuesto, porque te lo van a imponer. Pero mientras más injusticia te vea, mientras más irracionalidad tú veas en el manejo de ese dinero que tú te sacrificas y lo pagas al Estado, con la esperanza de que el Estado
se revierta a tu favor algunos servicios, mucho más será la evasión. Pero justamente, yo creo que el tema de la inconformidad con el pago de los impuestos está asociado a la contraprestación del servicio que presta el Estado. Claro. En la medida en que el Estado fortalezca los servicios esenciales que debe ofertarle a la ciudadanía, yo pienso que esa misma medida también va a haber menos inconformidad con el pago de las contribuciones. Claro, y ahí yo voy a lo que tú le preguntabas a Giovanni al comienzo del programa. ¿Tú tienes educación pública buena? Cuando los maestros hasta pelean con los estudiantes. Tú tienes salud cuando la mitad de los hospitales públicos están cerrados y que remodelándose cuando le faltan medicinas. En fin, tú tienes energía. Para mí, Proconsumidor debería demandar a la CDE con esa publicidad falsa de 24 horas, de 24/7, porque no se cumple en ningún sitio. Tú tienes buen sistema de transporte público. No. Tú tienes seguridad ciudadana. Entonces, cuando tú no tienes los recibos fundamentales, los servicios fundamentales que debe recibir el ciudadano del Estado, y por eso es la importancia de la política. Tú que no querías hablar de política, pues ya terminamos en política. Bueno, cuando tú no tienes esos servicios, el contribuyente no paga con gusto. Y eso es importante para estimular la contribución. Yo creo que es importante ir a aquel anuncio que publicó una vez, creo que fue la CDE o una de las de Sur. Lo importante es que me den la luz, yo la pago. Decía una señora, yo la pago así, que no se vaya, algo así. Que ella prefería mejor que la luz no se fuera y pagarla. Y es una persona de escasos recursos, pero que quiere energía eléctrica. Y además del efecto que tiene para la economía, que en cada familia o en cada empresa hay una unidad de generación a un costo mucho más elevado que la energía que debe suministrar la empresa estatal. Ingeniero, como usted sabe, lo que inicia toma pausa. Y yo creo que esta conversación va a pausar hasta una nueva edición y entrega. Dentro de los próximos 6 meses. No, yo pienso que antes. Echenle la culpa a Giovanni. Okay. Como siempre, agradecido de tenerlo por acá. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.